Dios te bendiga. En esta hora continuamos con nuestra serie de Jonás. Ha sido de gran bendición y quiero animarte para que no te pierdas ninguna enseñanza cada semana. Si de repente no tuviste oportunidad, va a quedar aquí en la plataforma para que puedas regresar y verla en tu tiempo libre. Pero definitivamente quiero animarte a que no te pierdas ninguna enseñanza. Vamos a orar para darle lugar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos en esta hora dándote gracias por toda tu iglesia, Señor, que está en todo el mundo, Señor, y donde quiera que permitas que llegue esta palabra. Señor, te ruego que bendigas a cada persona individualmente, Señor, y a cada familia, Señor, que pueda llegar esta palabra a cada corazón, Señor. Por medio del poder de tu Espíritu Santo, te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a cada uno conforme su voluntad. Amén y amén. Bueno, iglesia, la semana pasada hablábamos de cuando Dios le habló a Jonás. Dios le dijo: levántate y ve a predicar mi palabra a la ciudad de Nínive, una gran ciudad. Pero Jonás desobedeció y huyó de la presencia del Señor. Jonás se fue en un barco, estábamos hablando diciendo, se fue a otra ciudad llamada Jope. Y mientras él huía en un barco, en el camino dice la Biblia que se puso a dormir, se echó a dormir, dice la Biblia. Hoy vamos a ver qué pasó después mientras él dormía. Y mientras el Todopoderoso nos bendiga, hay que pedirle que sea Él que nos hable el día de hoy, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento. Abran todas sus Biblias, por favor, y vamos a darle lectura en el libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a continuar en el versículo 6. Jonás, capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Y el patrón de la nave, o sea del barco, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Gloria al Señor. ¿Notó esto? Esta vez Dios habló a través de los tripulantes, de los marineros. Dios usó al patrón, al encargado del barco, que se encontraba ahí, Jonás, durmiendo. Y él estaba huyendo del Señor, ya lo dijimos. Y si usted escuchó la predicación de la semana pasada, seguramente se dio cuenta de que en el barco que iba Jonás, huyendo, casi se les hundía. Dice la Biblia que se les partía casi a la mitad, a causa de unos vientos, de una gran tempestad que se levantó y ellos sentían que se iban a hundir. ¿Qué tienes, dormilón?, le dijeron. Levántate y clama a tu Dios. Los marineros inconversos reconocían el poder de Dios, el poder del Dios de Jonás. Clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, le dijeron. Qué interesante. Los marineros reconocían que su Dios no solo era un Dios de poder, sino también un Dios de compasión. Este es el Dios que predicamos, iglesia. No nos podemos perder esto. A pesar de nuestro mal comportamiento y de nuestra desobediencia, nuestro Dios, diga conmigo, es amoroso, es paciente. Hay alguien que necesita escuchar esto en esta hora. Clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, le dijeron. En otras palabras, para no morir ahogado en el mar de los problemas, de la angustia, del pánico, en tiempos de enfermedad, en las buenas y en las malas, en todo tiempo hay que clamar a Dios. Mucha gente siente que se ahogan, que ya no pueden más, están sufriendo y quizás no hacen nada ni claman y siguen huyendo de la presencia de Dios y han dejado de clamar. Amado hermano, cuando sientas que te estás ahogando, que ya no puedes más, en lugar de irte a dormir, tienes que clamar. Tenemos que clamar, no dejes de orar. Hay alguien que necesita escuchar
esta palabra en esta hora. Recuerde, nuestro Dios es un Dios compasivo, un Dios amoroso. Y clamar significa pedir con desesperación, pedir con gritos. Clamar es pedir desesperadamente por el favor y la ayuda de Dios. Este hombre estaba en peligro y no se daba cuenta. ¿Sabe por qué? Porque estaba durmiendo. Y esto nos puede pasar también a nosotros mismos. A veces estamos viviendo tiempos difíciles y pareciera que estamos durmiendo. Cuando usted y yo dejamos de orar, el enemigo viene. Y como vivimos huyendo de la presencia del Señor, el enemigo te pone a dormir. Te pone cansancio para que no te levantes. Y mientras los fuertes vientos y los problemas quieren acabar con tu vida, el enemigo te dice, vete a pasear. Súbete al barco. Menea para aquí, menea para allá. Para un lado y para otro. Iglesia, no orar, no alejarse del Señor nos va a enfriar, nos va a traer consecuencias. El enemigo quiere arrullarte y quiere dormirte. El enemigo quiere que huyas de la presencia del Señor, porque así te va a traer cansancio, te va a traer afligimiento, te va a tener con miedo, con sueño, para que no clames a tu Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Él sabe que si estamos en la presencia del Señor, ahí estamos protegidos. Él nos da fuerzas, nos da valor, nos mantiene despiertos, vigorosos. Así es de que levántate y clama a tu Dios. Mire, hoy en día también hay siervos como Jonás. Tienen un llamado de parte de Dios, pero son necios. Y Dios les dice que hagan algo y ellos hacen otra cosa. Les habla directamente y no hacen caso. Les habla Dios a través de los marineros, o en otras palabras, a través de sus siervos, pero no hacen caso. No creen. Y Dios ha puesto encargados para dirigir el barco. Pero hay personas que no quieren entender. Y siempre están moviendo el timón y quizás quieren buscar su propia ruta. A lo mejor se encuentran renuentes, contradicen a todo y en todo lo que se hace. Y en todo eso también significa estar durmiendo. Tengamos cuidado. Y usted, amado hermano, ¿hace caso cuando Dios le habla? ¿O sigue esperando más confirmaciones? A veces el pedir confirmaciones puede ser una señal de excusas para no hacer lo que Dios quiere que hagas. Huir y desobedecer es lo peor que podemos hacer. Puede ser desastroso para nuestras vidas. Así como a Jonás le fue mal, tenemos que cuidarnos y buscar tener un oído entendido para el Señor. Bueno, los marineros en su desesperación, llenos de miedo, ellos clamaron a su Dios. Pero Jonás, diga conmigo, bien, gracias, durmiendo el muchachón. Y mientras los marineros, tratando de hacer algo para salvarse, desesperados, le gritaron, Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Seguramente ellos reconocían que el Dios de Jonás era más poderoso que el de ellos. Por eso le dijeron, clama a tu Dios. Así le dijeron. Oh, date cuenta, amado hermano, hasta los inconversos reconocen a nuestro Dios. ¿Qué dirían? Nuestros dioses no funcionaron. Jonás, el tuyo tendrá compasión de nosotros y nos librará de la muerte, le dijeron. Aleluya. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando, amado hermano? El Dios de Jonás es nuestro Dios. Es un Dios vivo, un Dios real. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier otro Dios. Nuestro Dios no es una imagen. Nuestro Dios vive y reina. ¿Cuántos dicen amén? Si no dijo amén, se la perdió. Él nos puede salvar de cualquier cosa. Y una vez que logres recibir y creer esto, bendecirá tu vida, toda tu vida. En lugar de huir, nunca querrás apartarte de su presencia. Amado hermano, hay que abrir nuestros oídos
y tener un corazón entendido. En tiempos de tempestad, dificultad, en momentos adversos o de aflicción, en lugar de estar durmiendo, tenemos que levantarnos. Tenemos que aprovechar y levantarnos a clamar a nuestro Dios. Aquí hay sabiduría. Cuando uno deja de orar, empieza uno a huir poco a poco. Te alejas de la presencia de Dios. ¿Qué necesitas? Háblale ahora mismo. Él quiere escucharte. Él quiere oír tu corazón. Él quiere que clames. Quizás te cueste escuchar la dirección de Dios a través de siervos o de alguien, pero hoy te está hablando el Señor. Usted puede dirigir, aconsejar a otros. Usted tiene un llamado, pero usted también necesita que Dios lo dirija a usted. Para que usted ejerza autoridad, tiene que reconocer autoridad, y primeramente la de Dios, y reconocer la autoridad de los que Dios ha puesto en el ministerio. Para que usted pueda dirigir, tiene que ser dirigido. Para que te sigan, tienes que seguir. Para predicar humildad, necesitamos ser humildes. Para predicar arrepentimiento, necesitamos primeramente arrepentirnos. Para poder recibir, hay que dar. Estos son principios bíblicos muy poderosos, y si los aplicamos en nuestras vidas, seremos hombres y mujeres que agradan a Dios, y Dios quiere bendecirnos grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, la Biblia dice que mientras luchaban los tripulantes para hacer volver la nave o el barco allá a tierra, los marineros trataron de averiguar por qué razón les había venido este mal, por qué les estaba pasando esto. Y ellos concluyeron que era por la desobediencia de un hombre. ¿Quién? Dígame usted. Jonás. Pues él venía huyendo de la presencia del Señor, desobedeciendo. Dese cuenta, a veces por la desobediencia de uno, otros son afectados. Yo quiero que usted abra su corazón y su oído a esto. A veces por la desobediencia de una persona, muchos son afectados. Bueno, y ellos dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa, por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los tripulantes echaron suerte para encontrar al culpable y les dio resultado. Y es obvio. Déjeme decirle por qué. Porque Dios tuvo que intervenir para que Jonás se diera cuenta que no podía seguir huyendo de él. Esta es la realidad. Dios sabe nuestra vida. Él nos conoce. Y por más que intentemos huir o escondernos de Dios, nunca lo vamos a lograr. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. Dios todo lo sabe. Él tiene el control y Él va a hacer lo que tenga que hacer hasta que entendamos que Él es Dios, que Él nos está llamando. Deja de huir y haz lo que Dios quiere que hagas. El mismo Dios que hizo rugir el mar cuando Jonás estaba ahí en ese barco, desobedeciendo y durmiendo, es el mismo Dios que puede hacer rugir el mar otra vez. Tenemos que despertar y levantarnos de ese sueño profundo. El Dios que usó un gran pez para que se tragara a Jonás es el mismo Dios que por amor a nosotros va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir su propósito en nuestras vidas. Escuche esto, amado hermano, siervo del Señor. Algo que el Señor me enseñó aquí es de que hay familias completas, inocentes, que sufren las consecuencias por causa de la rebelión y la desobediencia de una persona. Y esto no es justo. ¿Qué esperas? No espere más. No espere que su casa o su familia sean golpeadas por el mar de los problemas. Cuidado con ese mar rugiente de las aflicciones. Hay veces que tus padres, tus hijos, tus hermanos o tu cónyuge están sufriendo. Están siendo afligidos. Están sufriendo las consecuencias por causa de que no has querido escuchar la voz de Dios.
porque no has querido atender el llamado. Así que ahora te digo, con amor de parte de Dios, levántate y predica ahora mismo. No esperes más. Algunos están viviendo en mal por causa de la desobediencia de un hombre, de una mujer, y eso no es justo. La Biblia dice que un día todos daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Y no es justo que otros tengan que pagar los platos rotos, como decimos, los platos que usted mismo ha quebrado. Algunos están siendo oprimidos, afligidos, viven con miedo, desesperados o enfermos por causa suya, por la causa de la desobediencia de una persona. ¿Sabes por qué? Porque sigues huyendo de la presencia del Señor. ¿Sabías que tu familia quiere servir, pero no sirven porque usted no sirve? Están esperando que usted tome la decisión, que usted despierte, que tomes la decisión de una vez por todas y que puedas dar un buen ejemplo. Que puedas modelar con tu vida espiritual cómo poder servir al Señor tu Dios. El Dios de Jonás es un Dios poderoso y es nuestro Dios. Vamos a leer Jonás capítulo 1 versículo 8 al 9. Y dice así: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo. Ponga atención a esto, por favor. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Oh my God, dicen por aquí. Los marineros le dijeron a Jonás: es tiempo de hablar. A ver, decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? Nunca nos había pasado esto. Jonás le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. En otras palabras, muchos son cristianos y temen al Señor. Reconocen su llamado, pero solo viven huyendo del Señor. Pueden aconsejar, pueden opinar, pero no hacen nada. Viven en rebeldía, no se congregan, no oran, no sirven, no quieren escuchar y nada más buscan una oportunidad para criticar a los que sí se esfuerzan por seguir a Dios. ¿De veras? Yo sé que usted puede hacer algo mucho mejor que eso. No podemos buscar el amor de Dios y huir al mismo tiempo. Jonás pronto tuvo que comprender que ninguna parte del mundo podía esconderse de nuestro Dios. Pero antes de que Jonás pudiera entender o volverse a su Dios, tuvo que dejar de ir en sentido contrario. Ahora te pregunto, ¿en qué sentido estás? ¿Estás en sentido contrario? Vuelve al Señor. Póngase a la disposición de su pastor. ¿Qué le ha pedido Dios que haga? Si queremos más del amor y el poder de Dios, tenemos que estar dispuestos a cumplir con las responsabilidades que Él nos ha dado. Rapidito lo voy a llevar allá al libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos de 3 al 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él
sigue diciendo en el 6, debe andar como Él anduvo. Uno no puede decir que cree en Dios si no queremos hacer lo que Dios dice. Las bendiciones, escuche esto, las bendiciones son para los hijos de Dios. Y el que es hijo sirve y obedece. Jonás sabía que había desobedecido y que la tormenta era por su culpa, por su causa, pero no decía nada. Hasta que los marineros echaron suertes y cayó sobre él. Eso lo dice el versículo 7. Recuerda, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. ¿Cuántas veces sabemos que no estamos haciendo bien y solo nos quedamos quietos, calladitos, slow, despacito, ¿verdad? Al fin, que nadie sabe. Slow down, despacito, tranquilo. Miren nada más. Y podemos caer en un grave error. Al fin que nadie sabe, nadie se da cuenta. Sigamos leyendo en el libro de Jonás. Vamos para atrás, por favor. Jonás 1:11 al versículo 12. Dice así. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Fíjese, este hombre sabía lo que tenían que hacer. Dios y le dio ese sentir para poder él decir, échenme al mar, tírenme al mar. Y el mar se va a aquietar. Dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sabía que por causa de él les había venido este mal. Aunque no había querido hacer lo mismo por la gente de Nínive, Jonás odiaba tanto a los asirios que había perdido toda perspectiva. Pero desafortunadamente, hasta que nos encontramos en aprietos, es cuando queremos hacer todo lo posible. Hasta Jonás dijo, échenme al mar, estoy dispuesto a hacer lo que quieran. ¿Y por qué esperar hasta ese momento? Iglesia, no esperes más. Levántate ahora y clama a tu Dios. Escapa por tu vida. Recibe su amor, pero en obediencia. Sirve. Háblale a tu alrededor, a tu vecindario. Habla a la comunidad de Dios. No esperemos más. Yo siento que en algunos ya el mar se ha estado embraveciendo, mientras que en otros ya está embravecido. Y cada vez más y más. Despierta, amado hermano. Jonás capítulo 1, versículo 13 hasta el 17 dice así. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Porque era el Señor en medio de todo esto. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Qué tremendo estuvo esto. El mar se aquietó de su furor, dice la Biblia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Wow. Aquellos marineros paganos demostraron tener más compasión que Jonás, porque él no quería ir a anunciar a los ninivitas el castigo que Dios ya había preparado para esta ciudad rebelde. Pero los cristianos debemos de tener vergüenza, debemos avergonzarnos cada vez que hay una persona incrédula o que no conoce de Dios y que muestra más compasión que nosotros. Dios quiere que nos preocupemos de todas las personas, sean salvas o no. Imagínense,
tristemente. Dice ahí la Biblia en Jonás capítulo 14, capítulo 1 del versículo 14 al 16. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, dice, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y como decíamos, echaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y entonces se dieron cuenta, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás desobedeció a Dios, pero en su huida se detuvo. Se tuvo que dar cuenta. Se tuvo que someter a Dios. Entonces también la tripulación de la nave ahí, o del barco, adoró a Dios, dice la Biblia, porque vieron que la tormenta con fuerza casi los hundía. Cuando un hijo de Dios se rinde y reconoce su mal conducta y nos postramos a adorar a Dios, la Biblia dice, nos enseña que Él se compadece y Él puede ordenar a ese mar de problemas que se aquieten. Cuando un cristiano adora a Dios, Dios nos salva, nos rescata, Él escucha. Por favor, amado hermano, escuche. Dios puede utilizar hasta nuestros errores para que otros le conozcan. A veces va a ser doloroso, pero reconocer nuestros pecados puede ser un tremendo ejemplo para los que no conocen a Dios. Jonás capítulo 1, versículo 17, dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sí, Dios tenía preparado un pez para que tragase a Jonás. La pregunta es, ¿qué tendrá preparado el Señor para nosotros? Yo mejor obedezco. ¿Y usted? Imagínese 3 días y 3 noches. Imagínese esto conmigo. La experiencia de Jonás dentro de un gran pez no fue cosa fácil. El ver que el gran pez se le acercaba para devorarlo tuvo que haber sido traumante. Al ver los grandes dientes, la grande boca que se abría para tragarlo. Y imagínense, al ver la oscuridad de ese pez que se acercaba para comerlo. ¡Qué impotencia! Y peor, el no poder hacer nada. Además, cuando ya estaba siendo tragado, imagínense los ácidos en su piel, la desesperación al sentir que se asfixiaba, enredado en un puño de tripas, mientras que el pez lo tragaba más y más. ¡Qué agonía tuvo que haber sido esto! El no poder respirar como podemos respirar ahorita debe ser terrible. El sentir que se siente morir lentamente, atrapado y sin poder hacer nada. Yo creo que muchos hoy pueden estar pensando en un proceso similar de incertidumbre en esta pandemia, de oscuridad, de temor. Quizás te encuentres también huyendo del Señor y no sabes qué hacer. Estás confundido, te sientes triste, hundido en un mar de problemas. Quizás los vientos se han levantado. ¿Te sientes como Jonás dentro de ese pez oscuro, enredado entre tripas? No puedes respirar, estás sufriendo, no sabes qué hacer. Ven, es tiempo de clamar al Señor. Él es tu ayudador. Él te puede librar de toda angustia, de toda tristeza y de todo dolor. Yo sé lo que te estoy hablando. Lo ha hecho en mi vida y lo puede hacer contigo. Yo creo que este proceso no era necesario si Jonás hubiese obedecido. Y entre más medito en esto, a veces pienso que en su gran amor y su infinita misericordia, cuando desobedecemos, cuando huimos de Dios, Él va a tener que usar un plan B para con nosotros también. ¿Y usted? ¿A dónde se dirige? ¿Estás caminando conforme a la voluntad de Dios o vas en rumbo contrario de la voluntad y dirección que Dios tiene para ti? En nuestro caso, nuestra historia también pudo haber sido diferente.
Si Dios ha permitido ciertas cosas en tu vida, es porque te ama. Y estoy seguro que en su amor y en su propósito es mucho mayor que nuestros pensamientos. Nuestros planes se quedan cortos con los planes que Dios tiene para nuestra vida. Cuando no obedeces, cuando huyes, Dios sabe tener detalles para con sus hijos. Y Él hará o permitirá ciertas cosas en nuestras vidas para llamar nuestra atención. Pero si Dios tuvo misericordia de Jonás, déjame decirte, también lo hará contigo. Si Dios ayudó a Jonás, también puede ayudarte. Deja de huir, deja de esconderte. Hay un propósito, un llamado eterno que tiene tu nombre. Oremos. Padre, que se cumpla tu llamado, tu propósito en nuestras vidas. Vamos hoy a rendirnos, iglesia, delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se haga su voluntad en la nuestra. Que se haga su voluntad en nuestra vida y no la nuestra. Que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Por amor a su nombre, venimos hoy, Señor, humillados, rindiéndonos y permitiendo que nuestro corazón pueda ser dirigido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.